Descubierto, el increíble abrazo de una niña que transformó la vida de una mujer en la calle. Rosa apretaba su chaqueta raída alrededor de su cuerpo temblante, buscando un refugio del frío helado que calaba hasta los huesos. La lluvia caía sin compasión sobre las aceras, convirtiendo la ciudad vibrante en un lienzo gris, color de su desilusión. Esa mañana, como tantas otras, se encontraba en la acera de un café donde solía trabajar, recordando con amargura su vida como enfermera, una mujer respetada que cuidaba de otros. Pero todo se había desvanecido. Las promesas del futuro se escurrieron como agua entre sus dedos. La pandemia y la crisis económica la habían empujado a una lucha diaria por sobrevivir, dejándola sin hogar y con el peso arrasador de la culpa por no cuidar de sus 2 hijos. Mientras sus pensamientos se debatían entre la desesperación y la nostalgia, un pequeño abrazo le hizo olvidar, aunque fuera por un instante, su propia miseria. Era Elena, una niña de 10 años que, a pesar de vivir en la misma penuria, traía consigo una luz que iluminaba la oscuridad que rodeaba a Rosa. La calidez del abrazo de la niña la sorprendió. Esa simple emoción era un eco de las risas de sus propios hijos. Rosa sintió una punzada en el pecho. Mamá, ¿de verdad había perdido esa chispa de alegría que la había acompañado durante años? ¿Por qué no me cuentas un cuento?, pidió Elena con su voz suave, como un canto que desbordaba inocencia. El vacío en el corazón de Rosa se amplificó, mientras su mente se debatía entre el deseo de ayudar a la niña y el miedo de volver a conectar con ese pasado tan remoto. No tengo nada que ofrecerte, murmuró, culpándose por no ser la madre que debió ser, una mujer sin recursos ni hogar que se sentía impotente ante el sufrimiento ajeno. El tiempo comenzó a transcurrir en balas de angustia, mientras la lluvia seguía su curso. Rosa estaba atrapada en un ciclo desgastante de sobrevivencia, con el alma llena de dudas. Quería ser el faro que iluminara la vida de Elena, pero se sentía en un abismo de oscuridad. Lo que debía ser un momento de felicidad se transformó en una batalla interna. La determinación de intentar ayudar a la niña se desvanecía ante la dura realidad que enfrentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La lluvia seguía cayendo. Rosa se sentía cada vez más asfixiada por la presión de su realidad reciclada. Cuando la idea de compartir sus conocimientos médicos comenzó a formar parte de sus pensamientos, una mezcla de ansiedad y determinación la invadió. Pero el pesar de no poder ofrecer un futuro mejor para sus hijos, la acechaba como un pez globo, inflándose con cada paso que creía dar hacia la esperanza. Así, mientras se preparaba para dar consulta a un grupo de personas en el vecindario, una llamada inesperada de su hijo mayor la tomó por sorpresa. Su voz, llena de reproches y decepción, activó el remolino de culpa que creía controlado. ¿Cómo se atrevía a pensar que podía ser una madre decente en esas circunstancias? Se vio atrapada entre los recuerdos de risas y las palabras punzantes del presente que la golpeaban como una tormenta. El abrazo de Elena resonaba en su memoria, un recordatorio constante de lo que era realmente importante. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría Rosa reconciliar esa imagen de madre amada con la verdad que la arrastraba hacia el abismo? Su dilema la mantenía en vilo, mientras el peso de una vida relegada le presionaba en el pecho como un yugo pesado. La historia de Rosa apenas comenzaba a desvelarse, y el destino, tan incierto como la tormenta, amenazaba con cambiarlo todo en un instante. Rosa respiró hondo mientras la llamada terminó. La voz de su hijo se desvaneció en el aire, dejando un eco de desconfianza en su mente. Sin embargo, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Esa sensación, aunque tenue y frágil, le indicó que quizás aún había algo que podía hacer. Fue un pensamiento fugaz, pero la perspectiva de ayudar a Elena la llenaba de una energía que hacía tiempo no sentía. Al llegar a su pequeño improvisado consultorio, un rincón bajo un paraguas desgastado, el frío aún calaba en sus huesos, pero su enfoque era diferente. Iba a utilizar sus conocimientos médicos no solo para atender las necesidades de quienes llegaran, sino también para recuperar algo de sí misma que se había perdido. Cada consejo, cada gesto profesional, representaba un paso hacia su propia redención. Un grupo de personas se reunió ante ella, ansiosos por recibir atención. Rosa los observó, sintiendo una mezcla de compasión y responsabilidad. Eran reflejos de su propia lucha, seres humanos intentando sobrevivir en un mundo hostil.
Notó sus rostros cansados, las preocupaciones grabadas en cada línea de su piel. De repente, no se sentía tan sola. En ese instante, sus pasados, presentes y futuros, entrelazaron su destino con el de ellos. Hoy los invito a que me cuenten cómo se sienten y hacia dónde creen que pueden ir, propuso Rosa, notando cómo la voz le temblaba de emoción. Por primera vez en meses, el miedo a su propia ineficacia parecía desvanecerse. Se sentó en una silla, dispuesta a escuchar más que a dictar. Sin darse cuenta, esta simple acción de conexión empezó a transformar su perspectiva. Así, mientras compartían sus historias, algo dentro de Rosa comenzó a florecer. Elena, que desde el fondo de la multitud la observaba con ojos brillantes, levantó la mano. ¿Me puedes ayudar a curar a mis gatos? ¿Están enfermos?, preguntó la niña. Rosa sintió que la energía se intensificaba. La solicitud era sencilla, pero cargaba un sentido de urgencia que resonaba en su alma. No solo era un llamado a la acción, sino un desafío. Ayudar a Elena le permitiría sanar también heridas propias. Sin perder tiempo, Rosa se acercó a la niña y le dijo: «Primero, vamos a aprender cómo cuidar de ellas juntas. Te enseñaré a reconocer sus síntomas y a preparar remedios sencillos». Elena sonrió con gusto. La conexión se reforzaba. Mientras se adentraban en el proceso de curar a los gatos, Rosa utilizó su experiencia como enfermera. Observó, analizó y comunicó. En cada paso, su confianza crecía. La alegría de Elena al ver a sus gatos más felices le recordó la satisfacción que había sentido en sus años de servicio. Sin darse cuenta, estaba volviendo a encontrar su propósito. A medida que avanzaba la jornada, Rosa se dio cuenta de que su propio proceso de sanación había comenzado. Compartir su conocimiento la hacía sentirse viva. No era solo una enfermera, era una portadora de esperanza, un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, en el fondo de su mente, la voz de su hijo seguía resonando, alimentando sus dudas. Sabía que la verdad de su situación aún la acechaba y que su camino de regreso a la maternidad estaba lleno de obstáculos. Cuando se le acercó un hombre de la comunidad, preocupado por la salud de su madre anciana, el desafío se presentó de nuevo. ¿Puede ayudarla? Nunca he tenido que depender de nadie, le confesó el hombre con mirada seria. Rosa sintió que el peso de su indecisión casi era palpable. No sería fácil, pero este nuevo paso era crucial. El dilema interno volvió a asediarla. ¿Podría realmente ser la mujer que todos necesitaban sin sucumbir a su propia desgracia? La pregunta, como una tormenta inminente, se cernió sobre ella mientras gritaba en silencio su respuesta. Había llegado a un cruce de caminos en su vida, donde la elección de seguir adelante o rendirse se tornaba cada vez más urgente. Aún así, una parte de ella se negaba a entregar su esperanza. El destino aguardaba, listo para revelarle sus sorpresas, mientras Rosa se preparaba para enfrentar la prueba que la llevaría más cerca de sí misma o la arrastraría aún más al abismo. Era el momento de tomar decisiones importantes, y la tensión en el aire impregnaba cada paso que daba. Rosa observó cómo el hombre se alejaba, su mirada un símbolo de expectativa que la seguía como una sombra. Con un suspiro profundo, se volvió hacia la multitud, donde los ojos de Elena brillaban con una luz que la desarmaba. La niña representaba no solo una súplica, sino un recordatorio de lo que solía ser, alguien que creía en la magia de solucionar los problemas, que dignificaba la simple tarea de cuidar. Mientras iba hacia el hombre preocupado, un torbellino de dudas volvió a invadir su mente. ¿Sería capaz de ayudar a su madre? Su propia inseguridad podría ser un obstáculo. Aquellos momentos de incertidumbre hicieron que su pulso se acelerara. Consciente de su falta de confianza, se preguntó si la recuperación de la anciana sería un puente hacia lo que ella tanto anhelaba, la recuperación de su propio ser. La luz del sol caía débilmente sobre su piel, recordándole la calidez sincera que había perdido. En medio de este conflicto interno, Rosa se encontró reflexionando sobre sus propias carencias. Había estado poniendo su propio bienestar y esperanza en un segundo plano, desdibujando su valía para convertirse en apoyo de otros. Y ahora, frente a este nuevo reto, comprendió que ayudar a la madre del hombre era también un paso hacia reconocer su propia fortaleza. ¿Dónde vive tu madre?, preguntó con un hilo de voz entrelazado con determinación. En la casa de la esquina, pero... El hombre vaciló.
consciente de la fragilidad de su situación. No me gusta que la vean como una carga. Esa frase resonó en Rosa. ¿Cuántas veces se había sentido así? Como una carga para su familia, una sombra vacilante de lo que alguna vez había sido. La comparación la hizo más fuerte. Sintió que tenía que empezar a romper esos ciclos de autocompasión que solo la mantenían estancada. Déjame ir a verla. Te prometo que no es una carga. Todos necesitamos ayuda de vez en cuando, respondió, sintiendo que cada palabra vibraba con la fuerza que había comenzado a cultivar. Rosa se sintió impulsada. No solo había tomado una decisión, sino que esa decisión duraría más allá del momento. Mientras se dirigía hacia la casa del anciano, sintió que el aire a su alrededor se tornaba más ligero. Pasó entre las calles solitarias, cada paso simbolizando un pequeño triunfo. Al llegar, el peso de la incertidumbre quedó atrás. Rosa tocó la puerta y tras unos segundos fue recibida por una mujer de edad avanzada con ojos cansados pero llenos de sabiduría. La salud de la anciana no solo necesitaba atención médica, requería un abrazo sensible que la reconciliaría con su propia vida. «Buenos días, señora. Soy Rosa. Estoy aquí para ayudarle», dijo con una sonrisa genuina. La mujer la miró con escepticismo, pero Rosa podía ver la chispa de su necesidad de conexión. Mientras examinaba a la anciana, sintió que su corazón hacía un clic. Esta no era solo la manifestación de su carrera, era el inicio de su deseo de dar y recibir. La conexión que comenzaron a establecer se convirtió en una danza de confianza recíproca, un viaje en el que ambas podían sanar. Rosa compartió su conocimiento con paciencia, mostrando a la anciana cómo cuidar de sí misma. Mientras la charla avanzaba, Rosa no solo aliviaba el dolor físico, sino también las heridas del espíritu. En ese momento, comprendió que su sanación se entrelazaba con la de cada persona que ayudaba. Era un ciclo de sanación al que se quería entregar plenamente. Al dejar la casa, el hombre esperaba en la entrada, los ojos desbordantes de gratitud. «No puedo creerlo. Mi madre es más fuerte de lo que pensaba». Rosa sonrió, alimentando la reafirmación de su trabajo. Esa breve interacción las había transformado a ambas en algo más que dos extrañas. Habían construido un puente de esperanzas renovadas. Sin embargo, la sombra de su hijo seguía presente. Mientras se alejaba, un mensaje titiló en su teléfono. Era su hijo, un recordatorio de las heridas aún no cicatrizadas. Rosa sintió que el ciclo de su vida estaba a punto de desatarse en una nueva dirección. La llamada a la acción no era solo un propósito externo, también era un llamado a reconectar con su propio hijo. Un camino de redención se delineaba, desvelando la necesidad de enfrentar, de una vez por todas, los fantasmas del pasado. La verdad sobre sus decisiones estaba a punto de salir a la luz, y su vida cambiaría en formas que no podía prever. Rosa suspiró, recogiendo los fragmentos de su energía mientras avanzaba por la calle. El mensaje de su hijo retumbaba en su mente, más persistente que el eco de sus propias inseguridades. Las palabras, breves y directas, actuaban como un catalizador, empujándola a un punto de inflexión que había estado evitando durante demasiado tiempo. Algo en su interior clamaba por un cambio, por una conexión real con quien había sido su príncipe y lo que en su mente había pasado a ser un reino distante. Mientras caminaba, cada paso resonaba con una mezcla de temor y determinación. Su historia se entrelazaba con la de su propio hijo, pero esa misma conexión había estado teñida de dolor y arrepentimiento. Rosa trató de recordar los días más livianos, cuando su lenguaje era risa y alegría, pero esos momentos eran sombras perdidas en la bruma de sus recuerdos. Al llegar a casa, se sentó en el borde de su cama, su mente aglomerada con pensamientos disonantes. La habitación parecía un sutil reflejo de su estado emocional, desordenada y caótica, desprovista de la claridad que tanto necesitaba. Sacó el teléfono nuevamente, observando la pantalla iluminada, su corazón latiendo con la necesidad de hacer las paces. Pero, ¿cómo podía restablecer una relación que sentía tan desgastada, tan fracturada? El eco de la voz de su hijo resonaba al fondo, mientras recordaba las promesas de un futuro brillante. Rosa reconoció que el tiempo para las promesas había pasado, el momento de la verdad había llegado. Así que, decidida a no dejarse arrastrar por el miedo, digitó el mensaje que había estado ensayando en su mente y presionó enviar. A medida que las palabras se enviaban, sentía que un peso se levantaba, un gesto simbólico que marcaba el inicio de su redención personal.
La expectativa de una respuesta era desbordante. Mientras esperaba, regresó a la interacción con la anciana, sopesando los cambios que había provocado en su propia vida. Esa experiencia no era solo un acto de altruismo. Era un retorno a la esencia de lo que significaba cuidar y ser cuidada. La reciprocidad había comenzado a germinar en su interior, la convicción de que al sanar a otros, también se sanaba a sí misma. Pero esto exigía algo más que interacciones pasajeras. Requería un compromiso profundo con su propio proceso de sanación. Poco después, el timbre del teléfono la sacó de su introspección. Era su hijo. El mensaje era breve, pero la carga emocional fue intensa. Decía que quería hablar, que no se sentía bien con la forma en que se habían separado. Rosa contuvo la respiración. Esa línea de comunicación abierta traía consigo una mezcla de miedo y esperanza. La oportunidad de enfrentar viejos fantasmas estaba ahí, esperándola con los brazos abiertos. La imagen de la anciana vino a su mente nuevamente. El abrazo encontrado entre ellas representaba el tipo de conexión que tanto anhelaba recuperar con su hijo. Rosa se dio cuenta de que llevar esta carga emocional le permitiría no solo avanzar hacia sus propios deseos, sino también a la sanación de aquellos que la rodeaban. En su mente se discutió un nuevo plan, una conversación sincera, expuesta al miedo, pero también a las posibilidades. Enfrentar su vulnerabilidad, aceptar que estaba lista para dar pasos hacia esa reconciliación. Era un primer paso crucial. Con una mirada decidida, supo que su vida estaba cambiando, aunque aún no entendía cómo. El camino hacia el perdón, tanto el propio como el de su hijo, estaba en marcha, y cada paso que daba la acercaba a una versión de sí misma que había estado latente por mucho tiempo. Pero en medio de su determinación, una inquietante pregunta flotaba en su mente. ¿Sería realmente capaz de lidiar con los sentimientos que tanto había evitado? La verdad detrás de su ruptura con su hijo era un laberinto que aún no había explorado del todo. Cuando su vida parecía por fin encaminarse, se dio cuenta de que todo este viaje interno requeriría más coraje del que había reunido hasta ahora. Un sonido hizo vibrar su teléfono aún una vez más, esta vez con un nuevo mensaje que apenas la preparaba para la turbulencia emocional que estaba a punto de desatarse. Rosa posó la vista sobre el teléfono, sintiendo cómo la ansiedad se arrastraba por su ser. El mensaje era un recordatorio de su elección de enfrentarse a lo que había evitado durante tanto tiempo. Era una decisión que la empujaba a un precipicio emocional, donde la duda y la determinación se entrelazaban de forma inquietante. En su mente, el eco de las palabras de su hijo reverberaba con suficiente fuerza como para balancear su mundo. Tomó una respiración profunda, consciente de que cada inhalación la preparaba para poner en práctica todo lo que había aprendido sobre sí misma en estos últimos días. La interacción con la anciana, el acto de cuidar, había sido como un destello en la oscuridad. Le había mostrado que tenía la capacidad de conectar, de abrirse a los demás y a sus propias vulnerabilidades. Pero había un peso en su alma que aún no había confrontado. Así que, con la mente clara, se dirigió a la sala con la intención de prepararse para la conversación con su hijo. Quería crear un ambiente que reflejara su disposición a abrirse, a despojarse de las corbatas del pasado. Encendió una vela en el centro de la mesa, dejando que la luz danzante la inspirara, llenando la habitación de un calor que tanto necesitaba. A medida que la fragancia se esparcía, un ligero consuelo la envolvía, invitándola a reflexionar sobre lo que realmente deseaba lograr. Mientras preparaba un par de tazas de café, comenzó a repasar en su mente escenarios posibles de la conversación que estaba por tener. Se preguntó cuáles serían los miedos de su hijo, qué emociones desatadas podrían surgir y cómo podrían ambos enfrentarlos. Comenzó a esbozar un mapa emocional en su mente, dándose cuenta de que era necesario trazar una ruta que no solo contemplara sus palabras, sino también las palabras no dichas, los lamentos ocultos y los rencores pasados. Cada taza de café representaba no solo una conexión física, sino también una metáfora de la calidez que quería recuperar entre ellos. En su mente, la imagen de su hijo la atormentaba, un niño lleno de sueños,
que si bien no estaban desaparecidos, solo habían sido cubiertos por la niebla de la desconfianza mutua. Estos recuerdos la empujaban a actuar, a ser valiente. Finalmente, el sonido de su teléfono interrumpió su meditación. Era su hijo, dándole la ubicación de dónde se encontrarían. Sentir que el momento estaba tan cerca la llenó de un torrente de emociones. Rosa dudó un instante, cuestionando si realmente estaba lista para dar ese paso. Pero al recordar el abrazo con la anciana y la sensación de curación que había experimentado, comprendió que estaba dispuesta a afrontar el dolor que había estado acumulando. Camino hacia la reunión, cada paso le pareció un acto de rebeldía contra sus propios temores. En su mente, imágenes del pasado se fusionaban con visiones del futuro. Era un cruce en el que podía elegir dejar atrás las sombras o permitir que esas mismas sombras la definieran. Al llegar a la cafetería, su corazón latía con fuerza y la adrenalina corría por sus venas. Observó a su hijo sentado en una mesa, esperando. Esa figura, mezcla de preocupación y expectativa, reflejó años de cariño grisáceo, desvanecido entre la distancia. Mientras Rosa se acercaba, una pregunta rondaba en su mente. ¿Estaría lista para enfrentar no solo los miedos de su hijo, sino también los propios? Una mezcla de esperanza y terror brotaba en su interior. Cuando se sentó frente a él, el aire entre ellos se cargó de electricidad emocional, dando inicio a una conversación que desataría un torbellino de verdades ocultas. La incertidumbre de lo que iban a decirse danzaba a su alrededor, y en ese instante Rosa comprendió que había llegado el momento de despojarse de su armadura emocional, dejar atrás los lamentos y las quejas, listos para confrontar el amor que aún podía resurgir. Pero mientras las palabras empezaban a fluir, algo inesperado interrumpió su conexión, planteando un dilema que pondría a prueba todo lo que había construido. Ese instante clave, a punto de desarrollarse, traía consigo una revelación que podría poner en jaque la reconciliación, una verdad que había estado escondida bajo capas de rencor y dolor. Rosa se dio cuenta que, en la búsqueda de la sanación, podría descubrir algo que no estaba lista para enfrentar. La tensión en el aire se hizo palpable mientras Rosa se enfrentaba a su hijo. Él la miraba con ojos que reflejaban una mezcla de anhelo y desconfianza. Rosa sintió su corazón golpear en su pecho. Cada segundo que pasaba parecía traer consigo el peso de todos los años que habían estado separados por un abismo emocional. Tenía que encontrar las palabras adecuadas, aquellas que pudieran cerrar las brechas que las heridas del pasado habían llevado a crear. «¿Cómo has estado?», comenzó su hijo, rompiendo el silencio con un tono que rezumaba resignación. La pregunta simple la conmovió, pero obscura como un manto de sombras. Rosa decidió que no podía dejar que el miedo dictara la conversación. «He estado buscando entenderme», respondió, su voz un poco más firme de lo que esperaba. Mientras hablaban, trató de concentrarse en su vulnerabilidad, recordando sus reflexiones sobre la conexión humana. Decidió arriesgarse y compartir lo que había aprendido. «He estado trabajando en dejar de lado los miedos que por tanto tiempo me han paralizado. Sabes, encontré algo en cuidar a esa anciana. Algo que me hizo darme cuenta de que podría dar amor. ¿Y piensas que podrás cambiar, mamá?». La pregunta cortó el aire como un cuchillo. La incredulidad en la voz de su hijo echó sombra sobre el brillo de la esperanza que había cultivado. «¿Realmente crees que puedes deshacer lo que pasó?». Rosa sintió los nervios revivir en su interior. Las dudas emergieron, pero las recordó como los fantasmas del pasado que debían ser enfrentados. «No puedo cambiar el pasado, pero quiero trabajar para que nuestro presente sea diferente». La sinceridad de sus palabras sorprendió incluso a ella. La conversación se tornó un poco más profunda, desnudando aparentes heridas que aún supuraban. Habló sobre su propia lucha, sus estresores personales y su incapacidad para conectar en los momentos que más lo necesitaba. Con cada revelación, vio como un velo de resistencia se levantaba gradualmente del rostro de su hijo, aunque la desconfianza permanecía como una sombra tenaz. En un instante de conexión genuina,
Descubrieron puntos en común que habían permanecido ocultos por mucho tiempo. Ambos compartieron sus errores, sus formas de lidiar con el dolor y las expectativas que habían tenido el uno del otro. Pero, en medio del diálogo constructivo, un repentino silencio lo interrumpió. El reloj en la pared parecía marcar los latidos de sus corazones, tensando la atmósfera. Rosa tomó aire. Sabía que era el momento de abordar aquel secreto, esa pieza del rompecabezas que podría transformar su entendimiento. «Hay algo que debo decirte, algo que he guardado durante años», pronunció con cautela. La mirada de su hijo se endureció, una mezcla de temor e interés en su expresión. Ella preguntó si estaba listo para escuchar, a pesar de la incertidumbre que la invadía. La revelación que estaba a punto de compartir podría desmantelar no solo lo que quedaba del pasado, sino también el esfuerzo que habían hecho por reconectar. La confianza, esa delicada flor, pendía de un hilo. Lo que descubrí sobre mi propia vida y nuestras decisiones puede cambiar todo. No había tenido el valor de enfrentarlo, pero sé que cada parte de mí necesita asumir este dolor, dijo, sintiendo que el peso de sus palabras podría ser casi físico. Su hijo la miró fijamente, y ella supo que el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. El futuro abruptamente incierto se cernía sobre ellos, y Rosa se preparó para enfrentarse a su mayor temor. ¿Sería capaz de comunicar la pieza del rompecabezas que podría sanar o destruir su vínculo de una vez por todas? La respuesta se acercaba rápidamente. Rosa sintió que el aire a su alrededor se espesaba, como si el mismo espacio estuviera cargado con la electricidad de la verdad que estaba a punto de desatar. Frente a su hijo, el instante se tornó casi eterno, como si todas las decisiones que había tomado a lo largo de su vida volvieran a jugar en su mente, despojándola de ilusiones y obligándola a asumir la responsabilidad de sus acciones. La mirada inquisitiva de su hijo la hizo cuestionarse si alguna vez había habido un momento más decisivo. Sus pensamientos se desplazaron hacia la anciana que había cuidado, cuya vulnerabilidad había reflejado una parte de sí misma que había mantenido a raya. Había sido un encuentro inesperado, un guiño del destino que al principio ella había visto solo como una obligación. Sin embargo, había sido algo más. Esa interacción había ofrecido un espejo que le había mostrado sus propias limitaciones y sus miedos. Era imperativo que su hijo entendiera este cambio en ella. Lo que quiero compartir hoy no solo es mi carga, también es lo que he aprendido sobre la empatía y el amor en sus formas más puras, comenzó, su voz temblando levemente. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Qué carga? La impaciencia en su voz la sacudió. Rosa comprendió que cada segundo se sentía como un sismo en sus corazones, y decidió ser clara, directa. Quiero contarte cómo el abrazo de una niña en la calle cambió mi perspectiva. Ella no sabía quién era yo ni las decisiones que había tomado. Solo se acercó a mí y me abrazó con una pureza que nunca había sentido. Fue como si a través de su pequeño gesto me mostrara lo que había estado cerrando. A partir de ese momento, ese abrazo me ha perseguido, recordándome que todavía hay amor dentro de mí y que puedo darlo. El rostro de su hijo se transformó por un momento, parpadeando ante la imagen que le ofrecía su madre. Pero aún había confusión. ¿Y eso cambia lo que hiciste? ¿Sus abrazos pueden deshacer el dolor que hay entre nosotros?, cuestionó, sacudiendo suavemente la cabeza, como si intentara sacar de su mente las dudas que se arremolinaban. No cambian el pasado, pero me han motivado a enfrentar esos demonios. Y tal vez, si eres capaz de escucharme, podemos encontrar un camino hacia adelante juntos, respondió Rosa, notando un leve titubeo en su propio tono. Sentía la tensa cuerda de la esperanza y el escepticismo entrelazarse, un tirón que subía por su garganta cada vez que intentaba articular su vulnerabilidad. Pero era ahora o nunca. La palabra escuchar resonó entre los dos. Rosa se dio cuenta de que el acto de escuchar era más que una mera atención. Era el primer paso hacia una conexión real.
Si quería que su hijo confiara en su intento de cambio, debía demostrar que estaba dispuesta a escuchar también sus frustraciones y sus propios recuerdos hirientes. El silencio se adueñó de la habitación de nuevo, una pausa que se sentía como un prólogo a una conversación mucho más profunda. Cada uno atrapado en sus pensamientos, Rosa meditó sobre lo que significaría abandonar lo que conocía y dar espacio a lo desconocido. ¿Cómo puedo convencerte de que estoy cambiando?, le murmuró, casi para sí misma. Las palabras, una vez lanzadas al aire, volvieron a ella como ecos. Su hijo, aún en su posición, frunció el ceño, haciendo que su expresión se tornara más seria. No lo sé. ¿Cómo se mide el cambio? ¿Con promesas vacías? ¿Con palabras que suenan bien pero que no son más que humo? Rosa sintió que le dolía cada crítica, pero en esa misma agonía emergió una chispa de claridad. Había alcanzado el umbral de su nuevo viaje, enfrentándose a la oportunidad de demostrar que sí era posible reescribir su historia. Tenía que proveer acciones, no solo palabras. «Te propongo algo», intervino, dejando que su confianza comenzara a tomar raíces. «Dame un mes donde puedas ver de verdad si puedo cambiar, si podemos cambiar. Haré lo que sea necesario para demostrarte que este no es solo un capricho». Su hijo la miró con una mezcla de asombro y escepticismo, el tiempo suspendido a su alrededor, mientras las palabras finales de Rosa permanecieron en el aire. Ella sabía que dicho plazo era un desafío, un grito de eternidad por un futuro diferente. El futuro, tan inestable e impredecible, descansaba sobre los hombros de ambos de una manera que era nueva. Si su promesa de cambio no se sostenía, el ímpetu que acababan de ganar podría desvanecerse tan rápidamente como había llegado. La expectativa se llenó en aquel preciso instante que podría predecir la dirección de sus vidas. «Un mes, mamá, pero aún no sé si puedo confiar en ti», dijo su hijo, desvaneciendo cualquier percepción de justa reconciliación entre ellos. La nueva contienda había comenzado. Rosa sabía que el verdadero viaje apenas había comenzado, y se preparó para descubrir no solo hasta dónde estaba dispuesta a llegar, sino si también su hijo podría tener la fortaleza de enfrentar lo que estaba por venir. ¿Estaría preparada para desentrañar su verdadero ser y allanar el camino hacia una nueva relación? ¿O la sombra del pasado seguiría interfiriendo entre ellos? La intensidad de la búsqueda personal había sido liberada, y pronto se daría cuenta de que el cambio verdadero siempre se construye desde la vulnerabilidad. Rosa comprendió que el mes que se avecinaba no solo era una promesa, sino una prueba férrea de su voluntad. Cada día se presentaría como una hoja en blanco que debía llenar con acciones, decisiones y sobre todo con autenticidad. La remota posibilidad de reconciliación la aterrorizaba, pero su determinación crecía vigorosamente. El primer paso consistiría en alterar sus rutinas. Comenzó a anotar en un viejo cuaderno sus pensamientos y reflexiones diarias. Quería documentar cada emoción, cada paso que daba en dirección a un nuevo horizonte. Esa práctica se convertía en un escáner de su evolución, una forma de confrontar sin adornos los miedos que la habían mantenido cautiva. Si no confrontas tus demonios, nunca podrás salir de ellos, se repetía, fuerza y mantra a la vez. El segundo desafío fue indagar en su relación con la comunidad que la rodeaba. Rosa, acostumbrada a edificar muros a su alrededor, decidió explorar lo que significaba ser parte de algo mayor. Ingresó a talleres locales sobre habilidades de comunicación y empoderamiento personal. Durante estas reuniones, no solo hablaba de impresionantes discursos prácticos, sino que escuchaba las historias de otras mujeres que también luchaban por reconfigurarse. Cada relato lo sentía como un aliento fresco que la sacudía. Se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. La adversidad la llevó a cuestionarse cómo podía nutrir ese amor que había comenzado a despertar en su interior. Un par de semanas después, comenzó a ofrecer su tiempo a un centro de ayuda para mujeres en situaciones vulnerables. Al principio se sentía una intrusa, pero pronto las historias que escuchaban comenzaron a compenetrarse con la suya propia. Comprendió que sus experiencias, aunque dolorosas, podían convertirse en un faro para las demás. Su voz, una vez temblorosa, empezó a tomar fuerza. El eco de una vida fragmentada fue moldeándose en su concepción de lo que es la empatía, y esa transformación se acabó reflejando en sus interacciones con su hijo.
Cada día le contaba sobre sus vivencias, sobre las mujeres a las que había tocado con su propia historia. No hay mayor conexión que la que surge al abrirse y mostrar la fragilidad humana, le decía, aunque en su interior aún albergaba el temor de que las palabras no fueran suficientes para sanar las heridas entre ellos. Su hijo, por su parte, observaba con cautela el crecimiento de su madre. Cada relato, cada pequeño avance, lo empujaba a cuestionar sus propias percepciones. Sin embargo, el miedo a volver a ser herido lo mantenía en guardia. No te confundas, mamá. No se trata solo de acciones. Es la intención detrás de ellas lo que cuenta, le recordó, una afirmación que resonó profundamente en Rosa. Ella sabía que cada intención debía ser honesta y cimentada en un profundo deseo de reparar lo irreparable. A medida que las semanas avanzaban, Rosa comenzó a sentir la presión del tiempo. Las inseguridades comenzaron a escalar. La sombra del escepticismo de su hijo proyectaba una oscuridad que a veces se hacía abrumadora. Los diálogos continuaban, pero la evolución parecía tambalearse. Ambos luchaban con lo que significaba la verdadera confianza. Una mañana, mientras se preparaba para salir a su rutina del día, un mensaje inesperado se presentó en su teléfono. Era una invitación para hablar ante un grupo de mujeres sobre su experiencia, una oportunidad de compartir y quizás inspirar. En su pecho, el latido del deseo a menudo se emparejaba con la angustia y la duda. ¿Era arriesgado dar este paso? La voz de su hijo volvió a ocupar su mente. ¿Cómo se mide el cambio? Rosa se miró en el espejo, luchando con el reflejo de su propia vulnerabilidad. La decisión era clara. Debía aceptar la invitación. Pero a medida que la energía de su determinación chocaba con el miedo, ella también se dio cuenta de que esta charla podría ser el paso decisivo no solo para demostrar su cambio, sino para enfrentar el dolor que aún circundaba la relación con su hijo. Mientras se preparaba, la pregunta seguía resonando. ¿Estaría lista para desnudarse ante los demás? ¿Para abrirse de par en par a la posibilidad de ser rechazada una vez más? Así, en el umbral de lo que podría ser su mayor confrontación hasta ahora, Rosa respiró hondo. Era su oportunidad de brillar, pero también de perderse en la vulnerabilidad. La sensación de que el cambio verdadero estaba a punto de probarse se intensificó, como un latido anticipado hacia un futuro incierto. Al salir de casa, la incertidumbre se convirtió en compañera constante. ¿Sería este el momento de verdad que cambiaría no solo su historia, sino también la de su hijo? La confusión lo llenaba todo, y cada paso hacia el lugar del encuentro parecía pesado, cargado con la tensión de lo que estaba por venir. Rosa, empujada por la necesidad de conocer su propia fuerza, se sintió lista para afrontar el reto, pero el verdadero desafío sería saber si su hijo estaría dispuesto a dar el mismo paso hacia la reconciliación. Mientras salía, el eco de sus pensamientos resonó en su mente. Era el momento donde la verdad y la vulnerabilidad se encontraban. ¿Sería suficiente? La sala del taller estaba repleta de mujeres sonrientes, un espacio rebosante de energía renovadora. Rosa se sentó en la primera fila, nerviosa, sintiendo el peso de las miradas curiosas. Cada rostro representaba una historia, una lucha, y en ese instante se sintió frágil, como si su vida entera dependiera de las palabras que estaba a punto de compartir. Respiró hondo, notando cómo la incertidumbre se mezclaba con la expectativa. Cuando le llegó el turno, se levantó lentamente, su corazón resonando como un tambor incesante. Con cada paso hacia el podio, recordaba las noches solitarias que había pasado, escribiendo en su cuaderno, desnudando su alma de forma silenciosa. La práctica había sido un refugio. Ahora estaba lista para presentarse ante un público, vulnerable pero determinada. «Hola, soy Rosa», comenzó, su voz apenas un susurro en medio de un silencio expectante. Como si las palabras fluyeran solas, comenzó a relatar su viaje de autodescubrimiento, sus miedos, sus errores, pero también sus pequeños triunfos. Habló sobre su hijo y el estruendo que había causado su propia vida en su hogar. Las mujeres la miraban fijamente, algunas con ojos llenos de lágrimas. Esto despertó un nuevo sentido de solidaridad en Rosa, conscientes de que su dolor era solo un reflejo del de muchas otras.
A medida que avanzaba en su relato, cada palabra parecía romper las cadenas invisibles de su pasado, y así entendió que su voz no solo servía para compartir, sino también para sanar. Sin embargo, el eco de la voz de su hijo retumbaba en su mente con cada frase. No se trata solo de acciones, es la intención detrás de ellas lo que cuenta. Entonces encontró el coraje para desnudarse emocionalmente. No he sido la madre que ustedes merecen, pero cada día es una nueva oportunidad para cambiar. Las lágrimas brotaron en sus ojos, y su pecho se inundó de una combinación de tristeza y liberación. La conexión se hizo palpable en la sala. Su vulnerabilidad estaba envolviendo a todas las presentes, y se sintió flotando en una ola de empatía sincera. Al final de la charla, la ovación fue ensordecedora. Agradeció a las mujeres por su tiempo y por escuchar, pero en su interior, el eco del miedo persistía. ¿Habría logrado realmente algo más que compartir su historia? Al regresar a su asiento, su mente divagó hacia su hijo, al que aún le debía una conversación fundamentada en la sinceridad. Decidió que necesitaría repetir el esfuerzo que había hecho en el taller con él, abrirse de esa manera que nunca antes había podido. Los días siguientes transcurrieron entre el deleite de la conexión genuina que había creado en el taller y la incertidumbre de cómo abordaría a su hijo. Por primera vez, se sentía empoderada, pero el peso de ser madre la sometía. Decidió escribirle una carta, una especie de continuación de su experiencia en el podio, donde desnudara sus emociones y su deseo de construir un camino de reconciliación. El tiempo corría. Cada día se sumaba a la presión de la espera. La carta quedó en un rincón de su escritorio, un recordatorio quieto de su anhelo por lograr esa conversación que tanto temía. Una noche, mientras las sombras se cernían en su habitación y la angustia la envolvía, se levantó decidida a darle forma a ese documento. Despertaría en él la posibilidad de otro tipo de conexión. Cuando finalmente se sentó con un bolígrafo en la mano, las palabras comenzaron a fluir, sus letras tejiendo la historia de una madre que nunca dejó de luchar. Pero, en el fondo, un temor persistía. ¿Realmente podría su hijo ver más allá de sus acciones pasadas? ¿Sería consistente en su cambio o todo quedaría en un intento fallido? Al terminar, sintió una mezcla de satisfacción y terror. La carta estaba lista, pero el momento de entregarla enfrentaría otro tipo de verdad. Se percató de que, en el fondo, cada paso saludable que daba ante los demás era una luz que iluminaba su propio viaje interior. Esa misma noche se quedaría despierta, preguntándose si el próximo capítulo de su vida sería el inicio de una relación renovada o un recordatorio del camino descarrilado. La decisión estaba a un paso, y ese paso podría cambiarlo todo. Porque, en última instancia, la vulnerabilidad puede ser el primer eslabón para la transformación, pero jamás podría serlo sin la disposición de otros a abrirse también. Estaría preparada para la posible respuesta de su hijo, y él podría estar listo para asimilar todo lo que esa carta representaba. La incertidumbre la envolvía, mientras se preguntaba si su nuevo camino la llevaría a una unión más fuerte o a otra decepción. Rosa se despertó esa mañana, consciente de que el tiempo de las promesas había terminado. La carta que había escrito a su hijo reposaba en su mesa, un simple pedazo de papel cargado de emociones y verdades que debía enfrentar. Se sentó en el borde de su cama, respirando profunda y lentamente, mientras la luz del sol se filtraba a través de la ventana. Su corazón latía con la promesa de que ese día podría cambiar su vida. Estaba lista, no solo para entregar la carta, sino para abrirse de manera íntima y honesta a su hijo, con la esperanza de que ambos pudieran encontrar, finalmente, el camino hacia la reconciliación. Recordó la conexión tan poderosa que había sentido con las mujeres en el taller, esa chispa que había encendido su deseo de sanar. Con esa imagen en mente,
se preparó para el encuentro. Al llegar a su casa, Rosa recibió a su hijo con una mezcla de confianza y expectativa. «Hola, mamá», saludó él, su tono más suave de lo habitual. El momento estaba cargado de tensión. Ambos sabían que las palabras necesitarían pequeñas dosis de valentía. «Me gustaría hablar contigo», comenzó Rosa, sintiendo cómo la emoción la embargaba. Se sentó en la mesa de la cocina, el lugar que había sido testigo de muchas conversaciones pasadas, algunas menos agradables que otras. Extendió la carta sobre la mesa, una oferta simbólica que significaba abrirse por completo. «Escribí algo para ti», dijo, su voz temblando ligeramente. «No quiero que te sientas presionado, pero es importante para mí que lo leas». Su hijo la miró, un destello de curiosidad cruzando su rostro. Asintió, tomándola con precaución, como si se tratara de un objeto frágil. Mientras su hijo leía, Rosa sintió que el silencio se expandía, como una burbuja cargada de emociones a punto de estallar. Había plasmado en esas líneas su viaje de redención, su deseo de cambiar y su anhelo de ser la madre que siempre había querido ser. Cuando terminó, él levantó la vista, y Rosa pudo ver una lucha de emociones cruzar su rostro. Se hacía evidente que su hijo estaba procesando lo que había leído, sopesando sus propias heridas y resentimientos. «¿Realmente crees que puedes cambiar?», preguntó con seriedad. Fue una pregunta dura, pero también la más necesaria. Rosa sintió un nudo en la garganta, pero su respuesta fue clara, fuerte. «He comenzado a hacerlo. Cada día, cada paso que doy hacia ayudar a los demás también me ayuda a mí misma. Quiero aprender a ser mejor para ti». Rosa se sintió más viva que nunca mientras hablaba. Recordaba haber querido ser solo una madre que amaba, y ahora, al abrirse a su hijo, podía ver cómo cada palabra pronunciada era un ladrillo más en el camino hacia su redención. La conversación fluyó, y por primera vez en años pudieron explorar sus sentimientos sin las barreras del pasado interponiéndose entre ellos. El diálogo se tornó una danza delicada de recuerdo y esperanza. Compartieron risas sobre anécdotas familiares, pero también lágrimas cuando abordaron los fantasmas que aún anidaban entre ellos. Aunque había dolor, también había un profundo significado. Estaban dispuestos a confrontar la verdad, a mostrar su vulnerabilidad. «No prometo que cambiaré de la noche a la mañana», dijo Rosa, «pero estoy comprometida a trabajar en mí y en nuestra relación». Su hijo la miró fijamente, y en su mirada, Rosa pudo interpretar una mezcla de incertidumbre y una chispa de esperanza. El agridulce momento culminó, y cuando el silencio finalmente se volvió pesado, él tomó a Ale, dejando escapar una especie de rendición. «Mamá, quiero intentarlo, pero necesito verte ser consistente. Prometiste». «De acuerdo», Rosa aceptó, sintiendo cómo la presión de su corazón se aligeraba en el aire. «Dame esa oportunidad. Te lo debo a ti y a mí misma. Vamos a trabajar juntos para reconstruir lo que hemos perdido». Ambos acordaron dar el primer paso hacia una relación más significativa, un pacto silencioso entre ellos. Mientras se abrazaban, Rosa sintió una mezcla de alivio y resolución. Volvió a experimentar la calidez del abrazo de Elena, esa chispa que había encendido en ella otro tipo de luz. Rosa había iniciado un camino de transformación personal, y en ese viaje, cada día se convertiría en una nueva oportunidad para redefinir su futuro. Ya no era una sombra del pasado, se había convertido en una portadora de esperanza, no solo para su hijo, sino para ella misma. Al salir de la casa, tomó un profundo aliento, sintiéndose más liviana. Había conquistado un mito interno, una historia en la que ya no era solo un fragmento de lo que había sido. Rosa ahora podía mirar hacia el futuro con confianza, dispuesta a enfrentar cualquier reto que se presentara, no solo como madre, sino como la mujer que había logrado demostrarle al mundo y a sí misma que sí podía. La sonrisa de su hijo al verla partir fue un recordatorio del cambio que había comenzado entre ellos, un nuevo capítulo lleno de promesas por cumplir. Rosa estaba lista para enfrentarlo, sabiendo que, enamorándose de su propio proceso, podría ayudar a otros a encontrar su luz. Hoy, gracias a su valentía y autenticidad, su historia de superación personal se había transformado con éxito, y ahora podía compartirla.
propuso contar su viaje a través de una serie de talleres, ayudando a otros a sanar y reconectar con sí mismos. Era el momento de abrirse al mundo, de compartir su experiencia para inspirar a otros a encontrar su propio camino de sanación. Sin embargo, quebró su inercia inicial y se convirtió en otra luz en medio de la sombra para quienes, como ella alguna vez, necesitaban una guía. En última instancia, el abrazo de una niña se había convertido en el motor de su transformación, llevándola a descubrir el verdadero poder del amor y la resiliencia. Ahora, más que nunca, sabía que todo era posible si se comenzaba por sí misma. Las palabras que había compartido, las emociones que había enfrentado y la conexión restaurada con su hijo eran el claro signo de que Rosa podía volver a ser quien realmente era, una mujer fuerte y resiliente, lista para abrazar la vida de nuevo. Si estás aquí, disfrutando de esta historia de transformación emocional y personal, es momento de actuar. Necesitan suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque cada me gusta hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este poderoso final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.